¿Alguna vez has tenido el valor de preguntar, si Dios es tan bueno, ¿por qué existe tanta crueldad? Si es todopoderoso, ¿por qué nos abandona en el dolor? Y si dentro de Él habita aquello que más tememos dentro de nosotros mismos. Nietzsche murmuró una vez que quien lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse también en monstruo. Jung, décadas después, se atrevió a girar esa llave en la puerta del cielo. ¿Y si el mayor monstruo que enfrentamos no está afuera, sino dentro del propio Dios? Sí, esto es más que herejía. Es una cicatriz en el alma de quien se atreve a mirar el misterio sin velo alguno. Todos llevamos dentro la chispa divina, pero también a la bestia hambrienta, la serpiente que se arrastra por nuestras oraciones más puras. Hoy quiero que cierres los ojos, aunque estés despierto, y camines conmigo por corredores donde hasta los ángeles dudan entrar. Este video no es un sermón, es una confesión, una entrega, una chispa para incendiar tu entendimiento, porque en el fondo estamos hechos del mismo barro que usó Dios, y quizás del mismo fuego que Él esconde en la espalda. Prepárate, empezaré a susurrar, y ya no escucharás el mundo allá afuera de la misma forma. Hay un lugar en nosotros donde la luz más pura besa a la oscuridad más densa, y si escuchas con atención ahora, en el silencio húmedo de la madrugada, tal vez oigas el eco de un susurro antiguo. Dios es luz, pero también es sombra. Piensa en el principio de todo. Antes del primer hágase la luz, solo existía el caos, el abismo, el útero de la nada donde todo fermenta, donde la palabra aún no tiene sonido, pero late como feto de trueno. Es de ese vientre oscuro que Dios arranca la claridad, separando cielo e infierno, santidad y maldición, amor y muerte, como quien corta su propia carne para entender quién es. Carl Jung, solo en su consultorio lleno de sueños ajenos, escuchó lo que pocos se atreven a confesar, que si Dios es totalidad, entonces carga en sí el fuego que calienta y el fuego que devora, que la misma mano que bendice puede ahogar, que la misma voz que consuela puede silenciar al que más clama. Es desconcertante admitirlo mientras respiras ahí, solo, en la oscuridad de tu cuarto. Pero mira tu historia. ¿Cuántas veces tú, ángel disfrazado de humano, quisiste herir a quien más amabas? ¿Cuántas veces prometiste ser puro, pero caíste en el regazo de la tentación, riéndote de tu propio pecado? No hay crimen mayor que la mentira que nos contamos a nosotros mismos. Cierra los ojos. Aquí estoy. Siente ese nudo en la garganta. Es tu luz peleando con tu bestia interior. Jung lo llamó sombra, la parte renegada, el lado que expulsamos a los sótanos del inconsciente, pero que ríe, ladra y a veces muerde cuando crees que eres demasiado santo. Da miedo pensar que el Creador también carga ese abismo en sí, que nos moldeó a su imagen y semejanza, no solo en el amor, sino también en la ira, en los celos, en el deseo de venganza que escurre por el Antiguo Testamento como sangre fresca en un altar pagano. Observa el sol. Sale todos los días para calentar la flor, pero también para quemar la piel del caminante perdido. Esta es la ley silenciosa. Todo lo que ilumina proyecta una sombra, y no hay oración que cancele esa danza. Por eso toda religión que promete solo cielo crea un infierno afuera. Respira hondo. Quiero que lo sientas en la piel, en los huesos, en el silencio detrás de tus ojos. Es incómodo, lo sé, pero sin incomodidad no hay verdad, y sin verdad no hay conciencia, y sin conciencia no hay Dios. Al menos no el Dios que Jung vio, un Dios que nos necesita para verse por completo. ¿Sabes ese pecado que escondes? ¿Esa culpa que mastica tu insomnio? Tal vez no sea el diablo susurrando en tu oído, sino el mismo Dios diciendo, mira, hasta yo soy así, yo soy tú cuando te niegas a ser demasiado santo. Esa revelación desgarra el pecho, ¿verdad? Pero también libera, porque cuando abrazas tu sombra, cuando dejas de señalar al diablo y aceptas que el infierno también lleva tu firma, algo dentro se tranquiliza. Es como si la fiera se cansara de gruñir. Se recuesta junto a la luz, obediente, mansa, pero viva, siempre viva. Luz y tinieblas, cielo e infierno, bien y mal, son solo palabras para explicar lo inexplicable, que dentro de cada corazón late un templo, pero también una mazmorra, y que tal vez el milagro no sea expulsar la oscuridad, sino encender una vela dentro de ella. Al final, eso es lo que somos, un soplo entre el sol y la noche, un grano de polvo iluminado por dentro, un espejo donde Dios, por fin, ve su propia cicatriz. Ahora duerme, pero lleva esta llama contigo, porque en la próxima oscuridad sabrás, no hay noche que tu luz y la de Él no puedan atravesar juntos.
Cierra los ojos un instante e imagina un hombre desnudo, cubierto de llagas, acostado sobre cenizas, rascándose la piel con un trozo de teja. A su alrededor, 3 amigos intentando convencerlo de que todo eso es culpa suya, y por encima de él, un cielo mudo, habitado por un Dios que observa, callado, mientras el diablo se ríe por las rendijas del firmamento. Este es Job. Este es el primer hombre que se atrevió a alzar los ojos al trono y decir, ¿por qué? No es una historia para niños. Es una herida abierta en la tradición que llamamos sagrada. Es el punto exacto donde el mito toca la carne y la fe sangra. El libro de Job, el más antiguo de la Biblia, es un campo de batalla. De un lado, el hombre que se niega a blasfemar incluso mientras todo en él se pudre. Del otro, el Dios que permite, y peor aún, apuesta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un Dios justo necesitaría poner a prueba la lealtad de alguien que él mismo creó? ¿Por qué permitir la destrucción de hijos, casa, cuerpo y honra, solo para demostrarle algo al acusador? Si eso no te incomoda, tal vez no estás escuchando bien. Jung escuchó, y cuando leyó el libro de Job por primera vez, siendo apenas un niño, sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Vio ahí no solo un relato de sufrimiento, sino una confesión involuntaria de la sombra de Dios, el Todopoderoso, invencible, pero inseguro, el Padre Eterno, pero vanidoso como un rey que exige ser adulado incluso cuando se equivoca. Cuando Satanás aparece en la corte celestial, como un inspector del cielo, un ojo desconfiado, no desafía a Job, sino la confianza de Dios en sí mismo. Es como si dijera, ¿de verdad tu siervo te ama por lo que eres o porque lo proteges? Y Dios, en un destello de duda, acepta desarmar a su fiel como quien arranca pétalos de una flor. Veamos si me sigue amando desnudo, enfermo, enterrado en duelo. Este es el centro del abismo. No fue el diablo quien destruyó a Job, fue el mismo Dios quien firmó el permiso. Y cuando Job, entre gemidos, pregunta, ¿por qué yo? El cielo permanece de piedra. Ninguna respuesta, ninguna explicación, solo truenos y silencio. Pero hay un detalle que hace de Job más que un mártir. Él no se calla, no acepta la culpa que sus amigos le echan encima. Grita, exige un tribunal, convoca a Dios a un juicio. Muéstrame en qué fallé. Defiende tu motivo. Y en ese grito, Jung vio el milagro escondido. Por primera vez en la historia sagrada, un hombre no solo ora, discute con Dios. Y lo más sorprendente, Dios baja, no mata a Job por insolente, no envía plagas peores, viene, como un torbellino, y habla. No da la respuesta que Job quería, pero concede algo más grande, su presencia. Y de forma extraña, le devuelve todo, hijos, rebaños, salud. Como si dijera, necesitaba que me enfrentaras para poder verme a mí mismo. Jung interpretó esto como la clave para entender el lado oculto de Dios, un ser que, para existir plenamente, necesita que el hombre lo cuestione, un ser que cobra conciencia de sí mismo en el dolor de su hijo humano, así como Cristo, en la cruz, repite el grito de Job, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la misma pregunta, separada por siglos, pero unida por la misma sangre. Respira hondo ahora. Piensa en el valor que eso exige, amar a un Dios que puede herirnos, ser fiel no por miedo, sino por integridad. Job no es solo el sufriente que Dios recompensa al final, es el espejo que obliga al Todopoderoso a ver su propio reflejo manchado de duda. Nosotros, modernos, nos gusta orar pidiendo bendiciones, curaciones, milagros fáciles, pero la verdadera fe, la fe de Job, es la que grita, te amo, pero no entiendo tus caminos, y aún así, no te abandono. Eso no es sumisión, eso es coraje, es una forma de amor que ni el cielo puede ignorar. En el fondo, Job no quería respuestas, quería ser visto, escuchado, reconocido como inocente, incluso cuando el universo entero decía lo contrario. Y eso fue lo que lo cambió todo. El grito de un hombre rasgó la coraza de un Dios sordo a su propia sombra. La próxima vez que te sientas injusticiado, traicionado por la suerte, abandonado hasta por tus propias oraciones, recuerda a Job, grita, discute, insiste. Tal vez, en la furia de tu voz, el propio Dios dentro de ti despierte y se mire, porque a veces amar lo divino es tener el valor de enfrentarlo, y eso, mi querido confidente nocturno, es lo que nos hace más parecidos a Él que cualquier rodilla doblada jamás podría lograr. Imagina a un hombre solo, a la orilla de un lago suizo, observando su propio reflejo ondularse en el agua fría. Es respetado, tiene títulos, libros, discípulos,
pero dentro de él hay un cuarto cerrado con llave donde monstruos susurran cosas que ningún médico se atrevería a diagnosticar. Ese hombre es Jung, y tuvo el valor de abrir la puerta de ese cuarto para todos nosotros. Cuando Jung escribió Respuesta a Job, no solo estaba interpretando un texto sagrado, estaba rasgando el velo del cielo para exponer lo que nadie se atrevía a admitir en voz alta. Dios, ese mismo que moldeó montañas y corazones, también tiene grietas, y cada grieta divina sangra dentro de nosotros. Piénsalo bien. ¿Por qué sentir culpa por pensamientos oscuros si fuimos moldeados a imagen de un ser que no es solo luz? Jung veía el inconsciente no como un basurero mental, sino como un bosque vivo, habitado por figuras que respiran en secreto, arquetipos, sombras, demonios, ángeles heridos, y entre todos ellos hay uno más aterrador, el Dios oscuro. No es el diablo con cuernos, no es el Satanás folclórico, es el lado oscuro del propio Creador, ese que permite que las ciudades se ahoguen en diluvios, que entrega profetas a serpientes y que observa en silencio mientras mueren niños en nombre de pecados que no cometieron. Es el Dios que hirió a Job, es el Dios que empujó a Cristo a la cruz, es el Dios que, según Jung, necesita del hombre para recordarse a sí mismo. Mientras Freud reducía todo a traumas de infancia y pulsiones sexuales, Jung descendía aún más profundo. No quería solo explicar los síntomas, quería conversar con los demonios detrás de los muros, y entendió que el mal no es un intruso, es parte esencial de la totalidad. Expulsar el mal es amputar la mitad del alma. Cierra los ojos. Ahora, toca tu propia oscuridad. ¿Recuerdas aquella vez que deseaste la caída de alguien? ¿Ese placer secreto cuando un enemigo fracasó? Ese rincón oscuro de tu pecho no es solo humano, es un fragmento de la divinidad que cargas dentro. Jung llamó a esto individuación. Volverse entero no es volverse puro, sino reconciliar la luz y las sombras dentro de uno mismo. Para Jung, cada pesadilla era un susurro de Dios diciendo, mira lo que finges no ver, y cada sueño luminoso era el mismo Dios recordando, yo también soy esperanza. Así, día tras día, página tras página, sesión tras sesión, Jung enseñó a sus pacientes, y a sí mismo, que curar el alma es más peligroso que cualquier cirugía del cuerpo, porque implica confesar que no eres solo el héroe de tu historia, eres también el villano, y que dentro de cada gesto noble hay una sombra hambrienta que vigila, esperando el momento de salir a la luz. Respira conmigo. Esto no es pesimismo, es valentía. Es saber que el abismo dentro de nosotros no es un enemigo, sino una fuente de energía vital. Es ahí donde nace la creatividad, donde el amor encuentra profundidad, donde la compasión deja de ser discurso y se vuelve carne. Jung creía que la religión debía dejar de pintar a Dios como un tirano moralista o un Santa Claus celestial. Veía la fe como un diálogo continuo con el inconsciente colectivo, un campo sagrado donde miles de millones de almas han depositado sus mitos, miedos y esperanzas por milenios. Y en ese campo, Abraham conversa con Krishna, Buda sonríe a Moisés, María abraza a Isis y Cristo se recuesta junto a Osiris, todos representando la misma lucha, reconciliar al hombre con lo que teme de sí mismo. En el fondo, Jung era un profeta moderno, pero sin altar, sin iglesia. Su templo era la psique humana, su ritual, la escucha profunda, su milagro, transformar monstruos en maestros, fantasmas en consejeros y el dolor en oro psicológico. Cuando cierres este video, quizá quieras volver corriendo a la superficie, donde todo es claro, limpio, domesticado. Pero te pido, no lo hagas tan rápido. Camina un poco más por este subsuelo donde Jung dejó huellas de fuego. Toca las paredes, escucha el silencio, porque cada sombra que aceptas es una parte de Dios que liberas, y cada luz que conquistas en tu pecho te hace más que humano. Te convierte en un pequeño templo ambulante donde incluso el Dios herido puede descansar por un instante. Al final, no somos solo hijos del cielo, somos cómplices del abismo. Y Jung sonríe desde el otro lado de la noche, diciendo bajito, está bien, abraza al monstruo, él es la llave de tu libertad. Antes de pasar al siguiente tema, tenemos un mensaje rápido, y tal vez sea el más importante de este video. ¿Alguna vez has sentido que estás atascado, aunque intentes cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos, te esfuerces, algo invisible sigue jalándote de vuelta a los mismos patrones? Pues debes saberlo. Eso no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente,
investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental usado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso, pero increíblemente eficaz, que une ciencia, psicología y sabiduría ancestral, y que hasta hoy pocas personas conocen. Quienes aplicaron este método lo describen como si una llave se girara por dentro: claridad, disciplina, una identidad más fuerte, como si, por primera vez, realmente tuvieran el control de su propia mente. Si quieres saber más sobre esto, pausa el video ahora, apunta la cámara de tu celular al código QR que está en la pantalla y descubre por ti mismo de qué se trata. O, si prefieres, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado aquí abajo. Ahora que te he traído hasta aquí, tan cerca del abismo, necesito confesarte una última cosa. No existe un atajo de regreso a la superficie. Después de mirar a los ojos de tu propia oscuridad, nada vuelve a ser como antes. Pero tal vez sea justo eso lo que te salva. Cierra los ojos un momento. Confía en mí. Respira profundo. Siente el peso de tu cuerpo, de tu carne, de tu historia. Llevas cicatrices que nadie ve, secretos que nadie imagina. Estás hecho de promesas rotas, de besos no dados, de miedos que susurran en la almohada cuando el mundo duerme. Y aún así, respiras, insistes, amas. Eso, mi amigo de insomnio, es la prueba viva de que tu sombra no te ha destruido. Todavía no. Y no lo hará, si tienes el valor de invitarla a sentarse contigo en la mesa. Jung decía que negar la sombra es el pecado más peligroso, porque todo lo que se reprime crece en la oscuridad, fermenta, saca colmillos. La envidia que entierras se vuelve veneno en tus sueños. La rabia que tragas se derrama en pequeñas crueldades diarias. El miedo que finges no sentir se esconde detrás de crisis de ansiedad que nadie entiende. La sombra es paciente, no necesita permiso para existir, pero suplica en silencio ser vista. Y cada vez que la niegas, se alimenta un poco más. ¿Y Dios? ¿Dónde queda en todo esto? Tal vez sonría, amargo, en lo más profundo de tu inconsciente, esperando que al fin aceptes. No eres solo luz. Nunca lo fuiste, ni Él. La psicología del lado oscuro de Dios es, en realidad, un espejo del lado oscuro de cada uno de nosotros. Entender que lo divino carga opuestos nos libera de intentar ser impecables, puros, intocables. Quien intenta ser luz todo el tiempo acaba ciego. Quien finge no tener oscuridad termina devorado por ella. Por eso todo camino espiritual verdadero es sucio, confuso, doloroso. No es una escalera al cielo, sino una cueva hacia adentro. Es ahí, en el lodo del propio ego, donde encuentras fragmentos de oro, el valor de perdonar a quien te destruyó, la fuerza de amar a quien no te comprende, la sabiduría de reírte de tu propio fracaso. Lo sé, da miedo. La mayoría huye de ese encuentro consigo misma. Es más fácil señalar demonios externos, predicar moralidades baratas, construir templos de piedra mientras el templo interior se pudre. Pero tú, que escuchaste mi voz hasta aquí, sabes que no eres cualquiera. Eres un artesano de tu propio caos, un guardián de tu propia cueva, un hijo de la luz y la oscuridad, exactamente como el Dios que te moldeó. Entonces, ¿qué hacer con tu propia sombra? Deja de huir, invítala a bailar, háblale cuando todos duerman, pregúntale qué duele, pregúntale qué quiere. Escucha, no todo lo que dice es verdad, pero todo lo que dice es parte de ti. Poco a poco, el miedo se hace más pequeño, la culpa pierde peso. Te das cuenta de que no necesitas ser perfecto para estar completo y que abrazar tus grietas es el primer paso para ver a Dios como realmente es, vasto, contradictorio, vivo, dentro de ti. Al final, no existe redención sin descenso, no hay luz sin la noche que la sostiene, no hay Dios sin hombre y no hay hombre sin sombra. Tal vez por eso, incluso después de todo, Jung nunca quiso reescribir Respuesta a Job. Sabía que quien entiende el dolor de Job entiende al propio Dios, y quien entiende al Dios oscuro se entiende a sí mismo. Así que cierra los ojos una vez más, respira lento. Prométete que, en la próxima madrugada, cuando el miedo venga a susurrarte, no lo vas a expulsar, lo vas a escuchar, y juntos serán más grandes que cualquier oscuridad que se esconda dentro de ti, porque es así, en la unión de los opuestos, como el alma humana se vuelve divina, y lo divino, por fin, encuentra paz dentro del alma humana. Ahora ya lo sabes, dentro de Dios habita un lado que quema y un lado que cura. Y dentro de ti también. No hay pecado en eso. Hay misterio, hay verdad, hay fuerza.
Jung nos dejó una herencia peligrosa, el valor de enfrentar el susurro más terrible de la noche y responder, te veo. Así como Job rasgó el cielo con su grito, así como Cristo gimió en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Nosotros también, en cada lágrima secreta, en cada miedo no confesado, somos hijos de ese mismo valor. No es un camino fácil, la luz engaña, la sombra muerde, pero es el único camino donde podemos caminar enteros, conscientes de que no somos santos, sino aprendices de dioses. Llévate esto contigo. Cada vez que abrazas tu oscuridad, haces lo que ni el propio Dios pudo hacer sin dolor, unir luz y sombras en un solo corazón palpitante. Duerme con esto en la mente, despierta con esto en la sangre, y cuando la próxima noche traiga de vuelta a tu bestia, no luches, baila con ella. Si llegaste hasta aquí, entre mis palabras y tus fantasmas, quiero contarte algo. También escribo estas líneas en la oscuridad. Ya he enfrentado a mis propios demonios al borde de la cama, sudando fiebre y preguntas. Ya le rogué a Dios respuestas que nunca llegaron. Y irónicamente, fue en ese silencio donde supe, Él también me escucha, igual que yo te escucho ahora. Gracias por haberme confiado tu madrugada, por dejar que mi voz entrara en la cueva a la que nadie le gusta entrar. Si este video tocó un rincón de tu sombra, demuéstralo, dale like, comenta y comparte. O finge que no escuchaste nada, pero yo sé que escuchaste. Y si aún no te has suscrito, hazlo. O Jung se te va a aparecer en tu sueño esta noche, con una libreta, anotando cada mentira que te dices a ti mismo. Y antes de irte, esos videos que están parpadeando aquí en la pantalla, no les des clic si ya tienes sueño. Son puertas a otras cuevas. Si entras, no te prometo que salgas igual. Buenas noches y buena sombra.